Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Escuela de Hábito del Centro de Control del Paciente Crónico. Quiero agradecerles a todos ustedes por asistir a nuestra charla sobre la autocuidado. Mi nombre es Ana Gisela Padilla Rodríguez, enfermera profesional del Centro de Control del Paciente Crónico. Antes de empezar, quiero hablarles un poco de nosotros, quiénes somos y a qué nos dedicamos. El Centro de Control del Paciente Crónico es encargado de proveer terminales, software, servidores y personal idóneo para la atención en los domicilios del paciente con enfermedades crónicas. Cuenta con software de consulta médica, sistemas de monitoreo de telemetría en pacientes conectados a nuestra central. Monitoreo y control continuo del paciente con dispositivos de observación digitales. Y pretende poner eficazmente todo el servicio médico en el domicilio del paciente y cambiar el estilo de las consultas médicas de hoy en día, reduciendo al mínimo el tiempo de respuesta en la atención, aplicando las nuevas tecnologías de información y comunicación. El Centro de Control del Paciente Crónico hace su vida más fácil desde la comodidad de su hogar y cuenta con los mejores beneficios para su salud. Bueno, demos inicio a nuestra charla del día de hoy, que es sobre el autocuidado. El autocuidado es una palabra muy de moda que en la cotidianidad y actualmente se utiliza con mucha frecuencia. ¿Qué quiere decir autocuidado? Es cuidar de uno mismo, es tomar conciencia de la individualidad y hacerse responsable de lo que nos ocurre en la medida de lo posible. O sea, ser responsable de ciertas actitudes o situaciones en las que constantemente estamos tomando decisiones, es hacernos responsables de esas actitudes, de esas decisiones que tomamos continuamente en nuestra vida. Eso es autocuidado. Los objetivos principales del autocuidado son incrementar el nivel de salud actual de las personas, mantener al máximo el nivel de bienestar de la persona, e implicar a la persona en el cuidado de la propia salud desde el punto de vista integral. El autocuidado implica reconocer nuestra identidad. Es la capacidad que tenemos para conocernos a nosotros mismos como individuos únicos. O sea, tenemos que partir de ahí. Somos seres únicos e irrepetibles. El autocuidado no se puede aplicar de la misma forma a todos los individuos. Yo tengo unas necesidades y ustedes poseen otras necesidades. Entonces, desde ahí parte el autocuidado, desde la identificación de nuestra identidad, desde la identificación de nuestras necesidades como individuos únicos, teniendo en cuenta que cada ser tiene unas necesidades específicas, ¿sí? Para hablar de autocuidado debemos responder a ¿quién soy? ¿Quién voy a ser? ¿Qué esperan de mí? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Qué sentimientos me provocan las experiencias vividas? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué cosas nuevas deseo hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Qué quiero hacer en el futuro? ¿Y qué perspectivas laborales tengo? Entonces,
Muchos de estos interrogantes nos los planteamos a muy temprana edad. Otros apenas en la edad adulta venimos a plantear. Para poder aplicar el autocuidado, debemos empezar a darle respuestas a estos interrogantes. Otro aspecto importante para poder hablar de autocuidado es identificar qué sentimos, qué nos hace feliz, qué nos genera bienestar, qué nos genera placer, qué nos genera disconfort. Otro aspecto importante es defender nuestras opiniones, saber cuándo debemos imponer nuestra opinión o eh, dar a conocer nuestras opiniones. No tanto el hecho de imponer porque suena como algo agresivo, pero sí defender nuestra opinión. Ser diverso es bueno, tener opiniones variadas es bueno. Y defender y expresar lo que sentimos nos ayuda en el autocuidado porque nos brinda esa libertad de expresión, nos brinda en cierto grado bienestar. Cuando usted no expresa lo que siente, vive con esa sensación y esa opresión de no poderse comunicar adecuadamente. El autocuidado también debe fiarse en el instinto, en esa vocecita interna que nos dice que algo puede que no esté sucediendo adecuadamente. Debemos hacerle caso a ese antiguo refrán que dice, cuando el río suena, piedras lleva. O sea, el mundo no es idílico, el mundo no es color de rosa. Entonces hay que prestarle atención a esa vocecita, a ese sexto sentido que muy pocas veces falla. Usted muchas veces dice, pero yo sí decía y yo sentía y yo pensé. Muchas veces ese yo pensé o ese yo siento o ese yo creo o tengo una sensación de que esto puede que no vaya muy bien, hay que hacerle caso. Debemos poner límites a los demás. Poner límites a los demás, ¿qué es? Es atreverse a establecer límites. Se trata de tener el valor de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a otros. Muchas veces, por no decepcionar a otras personas, no ponemos límites y dejamos que se inmiscuyan en nuestras vidas y tomen decisiones en nuestras vidas de una forma deliberada. Y eso altera nuestro cuidado. Eso altera nuestro bienestar en la gran mayoría de las ocasiones. Debemos tomar nuestras propias decisiones. Esto significa que debemos hacer que las cosas sucedan en vez de simplemente dejar que ocurran como consecuencia del azar. ¿Sí? Debemos brindar herramientas para evaluar las diferentes posibilidades, teniendo en cuenta las necesidades, los valores, las motivaciones y las influencias y posibles consecuencias presentes y futuras. Debemos buscar nuestros deseos, entendiendo deseos como ese anhelo, ese sentir, esa apetencia, esa aspiración a tener algo. El deseo también se puede definir como ese movimiento afectivo o impulso hacia algo que se apetece. ¿Sí? Nunca termines de pedir un deseo sin susurrar yo creo. Yo creo es una afirmación donde nosotros damos por hecho o por sentado que lo que pedimos lo merecemos y que se nos va a dar. Aquí hay una frase muy importante y dice, cuando sientes deseos de huir, hay que hacerle caso a ese deseo. Muchas veces deseamos salir de una relación tóxica, de una situación desfavorable, de un trabajo que no nos aporta. A ese deseo también hay que hacerle caso. A ese deseo también hay que prestarle atención. Muchas veces queremos salir de situaciones adversas, tenemos el deseo,
tenemos esa vocecita interna que nos dice que ahí no es recomendable estar y no le prestamos atención. El autocuidado es hacerse cargo del bienestar propio. Entonces, nosotros cuando hablamos de autocuidado debemos comprometernos a mejorar nuestra alimentación, a incrementar nuestra actividad física, a estar en contacto con la naturaleza, a hacer de las horas de descanso una auténtica prioridad, o sea, hacer que nuestro descanso sea inviolable y sea un momento de paz y de bienestar para nosotros, porque esa es una de las principales fuentes sanadoras, el descanso. Aceptar el poder del contacto físico y del tacto, o sea, el contacto físico, las caricias, los abrazos, el interactuar con otras personas tiene un poder sanador. Hay algo muy importante y es darme un regalo y pasar un rato conmigo mismo. Entonces usted elige qué tipo de regalo o qué es lo que se quiere regalar, bien sea diariamente o mensualmente o quincenalmente, ya sea económico, espiritual, pero siempre tenerse en cuenta como la primera persona que necesita ser beneficiada con sus regalos. Siempre pensamos en los demás, en qué le vamos a brindar a los demás, pero debemos iniciar por pensar en qué me puedo regalar y en qué me puedo brindar a mí como ser único e irrepetible. Debo también tomar iniciativa. No debemos tener miedo a crecer, a abandonar un mal hábito, a renunciar al trabajo que no nos ayuda o a cortar con relaciones tóxicas que no suman, sino que restan. Para ese tipo de situaciones y muchas otras más debemos tomar la iniciativa. También debemos distinguir qué nos conviene y qué no nos conviene y a qué debemos invertir tiempo y energía. Hay situaciones en las que no nos debemos enfrascar, hay discusiones en las que no debemos ocupar mucho de nuestro tiempo. Situaciones, discusiones, decisiones, personas. Entonces tenemos que aprender a salir de ciertas situaciones en el momento adecuado, en el momento oportuno y no quedarnos ahí estancados. Debemos promover el autocuidado y el bienestar, ¿sí? Y esto implica que identificar las áreas de fortalezas y las áreas de debilidades. Nosotros tenemos muchas fortalezas y tenemos también debilidades. Entonces, esas áreas de fortalezas debemos aumentarlas, apoyarlas, incrementarlas. Y las áreas de necesidades debemos atenderlas, no ignorarlas porque se pueden aumentar, se pueden agrandar. Las necesidades debemos identificarlas y tratarlas. Bueno, para terminar, voy a darles algunas prácticas de autocuidado. Una de esas es la alimentación según las necesidades. No hay una dieta maestra, no hay un alimento magistral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos necesidades exclusivas. Así como nosotros vamos al odontólogo cuando nos duele una muela, vamos al médico cuando nos sentimos enfermos, también debemos priorizar nuestra salud nutricional visitando expertos en el área, visitando el nutricionista, sacando una cita para revisar nuestro peso y nuestras necesidades nutricionales. Hay personas con sobrepeso que tienen una necesidades de alimentación diferentes a las personas que tienen bajo peso. Hay personas con alteraciones nutricionales como anorexia, bulimia, vigorexia y hay muchas más, ¿sí? Entonces, todos somos como seres únicos, somos irrepetibles y tenemos necesidades exclusivas
y diferentes a nivel nutricional. Por eso les digo, importante, ya este año sacaron su cita con nutricionista, ya apartaron su cita. No, entonces es el momento adecuado para hacerlo. Si bien es cierto, contamos con mucha información en Internet, pero toda esta adecuación dietaria debe hacerse por un profesional y debe seguirse bajo los parámetros de profesionales para que nos den las indicaciones y las recomendaciones adecuadas de acuerdo a nuestras necesidades. Vamos a encontrar muchas recomendaciones, como les decía, en las diferentes redes sociales. Yo acá les doy una guía sobre las cantidades de porciones alimentarias que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro las grasas que deben ser del tamaño de una falange del dedo, ¿sí? Los hidratos, el tamaño del puño de la mano, el queso. La ración del queso debe ser más o menos el tamaño aproximado de dos falanges de los dos artejos de la mano, de dos dedos. La cantidad de proteína debe ser más o menos el tamaño de la palma de la mano y así pues se pueden ir encontrando muchas recomendaciones en internet. Aquí encontramos también la porción de las mujeres en cuanto a las proteínas y los vegetales y las porciones para los hombres. Por lo regular, el hombre, las porciones pueden ser eh, más grandes que en el caso de la mujer. El manejo del estrés. Para manejar el estrés, que es nuestra próxima charla, en el cual les voy a dar unos tips y algunas recomendaciones, más en este tiempo de pandemia donde los índices de ansiedad se han aumentado, los casos de depresión y muchos trastornos se han ocasionado por el estrés, por el confinamiento y por muchas pérdidas que se están sufriendo actualmente, pérdidas laborales, el hecho de ver tanta enfermedad, tantas pérdidas humanas puede generar el estrés en alguna de las personas, ¿cierto? Entonces, hay muchas medidas para manejar el estrés. Una de esas es ver los problemas diarios como retos, practicar la meditación, establecer prioridades. O sea, muchas veces eh, por decirlo así, nos encartamos, por decirlo así, qué pena la palabra, con muchas actividades y adquirimos muchos compromisos. Entonces hay que establecer prioridades, hay que mirar cuál es algo primero, cuáles puedo delegar, cuáles puedo aplazar, ¿cierto? Debemos planificar nuestro tiempo porque muchos de los detonantes de situaciones de estrés es la falta de planificación. Leer, encontrar hobbies, reconocer que no eres un superhéroe y que no puedes hacerlo todo, programar 15 minutos al día para no hacer nada y programar, este lo agrego acá porque lo trato en nuestra próxima charla del manejo del estrés, programar 30 minutos al día para nosotros, para hacer actividades ya sea de meditación, de relajación, ¿sí? Entonces, acá les dejo esas 10 estrategias para manejar el estrés. Tengan en cuenta que el estrés trae consecuencias graves, enfermedades del corazón, enfermedades en la piel, enfermedades en el sistema digestivo, gastritis, ¿sí? Dispepsia, mala digestión, ¿sí? También trae problemas interpersonales, mala relación, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, otra medida de autocuidado es resolver los conflictos. Debemos hablarlos, evitar evadirlos, ser abiertos, ser pacientes y comprender. Los conflictos no se deben evitar dándole la razón a otras personas. Se deben afrontar de una forma madura y con apertura. Debemos defender nuestros puntos
de vista, pero también tener en cuenta cuando la otra persona tiene la razón. Para aumentar también nuestro autocuidado debemos aumentar lo que es el ejercicio y la actividad física, promoverlo, incrementarlo en nuestra vida, teniendo en cuenta que la actividad física es caminar al menos 10.000 pasos al día. ¿Cómo se caminan? Subiendo escaleras, durante el desempeño de nuestras actividades diarias, cuando vamos al trabajo, cuando sacamos a nuestra mascota. Y el ejercicio ya es una práctica de una disciplina, ya sea bailar, trotar, montar bicicleta o practicar natación. Acá encontramos el tiempo que debemos emplear para hacer nuestras actividades físicas de acuerdo a la edad. Entonces se dice que de los 5 a los 17 años, 1 hora diaria de actividad física. De los 18 a los 64 años, de 75 a 150 minutos semanales de actividad física. Y de los 65 años en adelante, 150 minutos, para que los tengamos en cuenta. También es muy importante, como medida de autocuidado, el seguimiento de las prescripciones en salud. Muchas veces vamos al médico, nos dan unas recomendaciones y cuando ya hemos terminado la consulta no nos acordamos de cuáles fueron las indicaciones que el médico nos brindó. Y muy importante, no olvidemos mover el cuerpo, agitar el corazón 20 minutos al día, hacer lo que nos gusta, baile, caminata, ¿sí? Cuidar los valores, las emociones, alejarnos de personas y ambientes tóxicos, practicar la respiración para liberar y relajar, comer bien, comer frutas, verduras, legumbres, cereales. Acuérdense, en visita al nutricionista. Dormir bien es súper importante. Dormir adecuadamente y encontrar una pasión. Es muy, muy, muy importante. Cuando nosotros tenemos una pasión, cuando nosotros dedicamos tiempo a bordar o a hacer cosas que nos gusta, pintar, ¿sí? Entonces, eso nos va liberando del estrés. Son técnicas de autocuidado que debemos tomar y que son muy importantes para mantener nuestros niveles de salud. Bueno, espero que les haya gustado mucho la charla, que les haya servido y deseo seguirlos encontrando en nuestra página, que la miren, que se enteren de las charlas y las capacitaciones que vamos a tener constantemente para todos ustedes. Nos vemos mañana para la charla del manejo del estrés. Espero que todos estén muy bien, que hayan aprendido mucho y una feliz tarde para todos.